Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de la ecuación ordinaria de la hipérbola. Entonces, como recordarán, la clase anterior estuvimos hablando precisamente de a qué hacía referencia una hipérbola, cómo funcionaba y en general, pues cuáles eran sus partes y cómo se veía. En esta ocasión, a partir de lo que definimos la clase anterior, pues simplemente lo que llegaremos a hacer será, pues, como decimos, determinar la ecuación ordinaria de la hipérbola. Siempre que hablamos de una ecuación ordinaria es cuando todas todas las partes están como tal sobre el eje, los ejes coordenados, es decir, los ejes de la misma figura coinciden con los ejes coordenados y tienen su origen, por ejemplo, en el origen de los ejes coordenados. Entonces es más sencillo, en general, de mirar la ecuación. Entonces imaginemos que tenemos una hipérbola de la siguiente manera. Entonces, tenemos nuestros ejes y generamos nuestra hipérbola, que recordemos que tiene pues dos ramas, una derecha y una izquierda, donde pues el origen es este, que es el mismo origen de pues los ejes coordenados, y los puntos que chocan con el eje se denominan vértices, siendo este el vértice y este el vértice prima, en donde tienen una misma distancia de los puntos. Y los focos, recordemos, son en los que se mueve alrededor la figura, que en este caso serán F y F', ¿no? Y siempre que nosotros estemos hablando, bueno, y también tendremos unos puntos arbitrarios en el eje Y que se denominan A y A' denominaremos en esta ocasión. Ahora, recordemos que siempre que nosotros estamos hablando de una ecuación, de una figura, estamos hablando de encontrar hasta cierto punto la ubicación de un punto cualquiera. En este caso vamos a llamarlo el punto cualquiera P, que tiene como coordenadas, ya sabemos, X, Y, un punto en X y un punto en Y. Y ese punto tiene una distancia entre los diferentes focos, es decir, hay una distancia entre F' y P, y hay una distancia entre P y F. Cada uno tiene una distancia cualquiera, pero nosotros podemos decir que esas dos distancias generan primero que todo, una primera ecuación, que es que la distancia entre F y P, que es esta distancia de acá, menos la distancia existente entre F' y P, la distancia que vemos de acá a acá, es igual a 2 veces A. ¿Qué es esa A? Esa A que vemos ahí es la distancia existente entre el origen y el vértice. Es igual a A, es decir, del origen hasta el vértice hay una distancia A. Por lo tanto, vértices ambos tienen las siguientes coordenadas. El primer vértice tiene una coordenada A en X, 0 en Y, y por lo mismo B' tendrá menos A en X y 0 en Y. Esas serían las coordenadas de los vértices. Y de esta manera pues simplemente encontramos esta distancia. Entonces de acá a acá hay una distancia A. Y la distancia entre F y P menos la distancia entre F' y el mismo punto nos da 2 veces esta distancia que está acá. Esa es una primera ecuación. Ahora, esta ecuación es simplemente si estamos hablando de que el punto P se encuentra acá, donde lo estamos viendo, a la izquierda. Es decir, esta ecuación es real o no sirve si estamos hablando de un punto que está en la izquierda. Pero si el punto está a la derecha, entonces la distancia entre Fp menos la distancia entre F'P será igual a menos 2A. Es decir, la misma distancia, pero negativa, es decir, a la derecha. Si el punto lo encontramos a la rama derecha de la hipérbola. Ahora, recordemos que nosotros siempre hemos trabajado con la ecuación de la recta en cada uno de estos segmentos de recta que siempre trabajamos en los diferentes
formas. Entonces vamos a reemplazarlo por ese valor. Entonces primero miremos qué sería fp. Escribámoslo por esta región. Fp a qué sería igual. Entonces fp, recordemos, es esta distancia. Y vamos a mirar primero que todo pues las coordenadas de f y f'. Entonces f tiene como coordenadas c, 0, un punto cualquiera en x que vamos a llamar c en este caso y 0 en y. Por lo tanto f' será menos c, 0. Y ya teniendo en cuenta estas coordenadas podemos hallar la ecuación. Entonces recordemos, es la raíz cuadrada de el término de este en x, es decir x, menos este término en x, es decir c, todo al cuadrado, más este término en y, menos este término en y, como es 0, y al cuadrado también, entonces sería y al cuadrado. Y ya tenemos la distancia entre f y p. Y ahora vamos a tener la distancia entre f', p, que es lo mismo, muy similar, ¿no? X sigue siendo lo mismo porque estamos hablando de p. Y menos c, como menos por menos da más, entonces acá sería más c al cuadrado. Y nuevamente, como aquí en f' está 0, pues entonces será más y al cuadrado, no se resta con nada más porque en y no hay otro valor. Tenemos ya las dos ecuaciones que vamos a reemplazar en esta parte y en esta parte, es decir, vamos a hacer esa resta. Vamos a borrar por el momento el dibujo de la hipérbola para poder hacer la deducción matemática de lo que queremos encontrar finalmente. Entonces, vamos a realizar el reemplazo. Entonces, fp, ya no va a ser fp, sino va a ser esta raíz que encontramos acá. Entonces, la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, todo esto, menos la raíz cuadrada, ahora será f'p, que es esta raíz de acá abajo, x más c al cuadrado más y al cuadrado. Y como dijimos, si esto está a la izquierda es igual a 2a. Si está a la derecha, lo escribimos todo nuevamente. Será igual a menos 2a. Y ahí tenemos las dos ecuaciones, estas dos, pero ya un poco más ampliadas. Ahora, a partir de una serie, tomando en cuenta este de acá arriba, en el cual el punto está a la izquierda, y a partir de una serie de deducciones algebraicas, que son exactamente las mismas que nosotros hicimos para la elipse, si quieren pueden encontrar el video, finalmente llegamos a la deducción de que pues, la ecuación se puede expresar también de la siguiente manera. C al cuadrado menos a al cuadrado por x al cuadrado menos a la 2 y a la 2 será igual a la 2 por c a la 2 menos a la 2. Ahora, si recordarán, c a la 2 y a la 2 son las distancias que hay con respecto a los vértices, que es a, y a los focos, que es c. Y esa resta genera, pues, que estos dos y estos dos son el mismo número, ¿sí? Y ese número lo vamos a expresar como b al cuadrado, es decir, b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces lo reemplazamos en lo que tenemos en los paréntesis. Entonces esta ecuación de acá se transforma en b a la 2 por x a la 2 menos a la 2 y a la 2 es igual a la 2 por b a la 2. Simplemente se hace de esta manera para poder simplificar un poco la ecuación y verla de una forma más sencilla. Ahora, podemos quitar este a la 2, b a la 2 de acá y ponerlo en la parte de acá, dividiendo sobre sí mismo en ambos lugares. Es decir, acá dividimos sobre a la 2, b a la 2 y lo mismo hacemos a este lado, lo cual nos dará la siguiente ecuación. Vamos acá. Nos da que b a la 2 x a la 2 sobre a la 2 b a la 2, ¿sí? Dividimos sobre el mismo número menos a la 2 y a la 2 sobre a la 2 b a la 2 es igual a 1, que recordemos que un número dividido sobre sí mismo es igual a 1. Ahora acá podemos cancelar b al cuadrado en este término y en este término cancelamos a la 2, convirtiéndose en x a la 2 sobre a la 2 menos y a la 2 sobre b a la 2 es igual a 1.
Y esta podríamos decir que es la ecuación ordinaria de la hipérbola. Pero no solamente eso, esto también pues es interesante por unas par de cosas que veremos a continuación. Entonces, primero que nada, recordemos que B y B', que son los vértices, tienen coordenadas A,0 y menos A,0. Y también recordemos que cuando nosotros tenemos la hipérbola, existen dos puntos arbitrarios que nosotros normalmente llamamos A y A', que a pesar de que no son vértices, se tienen en consideración. ¿Y cuáles son sus coordenadas? La coordenada de A será 0, B, y A' será 0, menos B. ¿Y de dónde sacamos esa B? Nuevamente, de la resta entre c cuadrado menos a cuadrado, y pues le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, porque esto es b al cuadrado, ¿no? Y si queremos b, pues simplemente le sacamos raíz cuadrada a esta resta y ya tenemos los puntos de, pues, estos dos valores. Ahora, y ahí tenemos las distancias o las coordenadas de b y de a. Ahora, si nosotros despejamos y de esta ecuación, nos va a dar que y es igual a más o menos la raíz cuadrada de x al cuadrado menos a al cuadrado, todo esto sobre a al cuadrado por b sobre a. Bueno, acá no sería al cuadrado, simplemente sería a, ¿no? Esta sería la ecuación, que también la podemos reinterpretar como que y será igual a b sobre a por más o menos la raíz cuadrada de x a la 2 menos a la 2, todo esto sobre a. Esa sería la ecuación ya como tal de y esa sí ya podríamos considerar que es la ecuación ordinaria de la hipérbola. Pero no solamente la podemos hacer para y, también podemos realizar este mismo procedimiento y esta misma ecuación para x también. Entonces, si lo queremos para y, es este que tenemos aquí, vamos a dejarlo solo. Y si lo queremos para x, la ecuación es muy similar, simplemente es más o menos, ahora este más o menos no lo colocamos acá, sino lo colocamos inicialmente, ¿no? Esto es una multiplicación, más o menos a sobre b por la raíz cuadrada de y a la 2 más b a la 2. Muy similar, si nos damos cuenta, a la ecuación de y. Ahora, no solamente vamos a tener, pues, para hallar las coordenadas, recordemos que acá estamos queriendo hallar las coordenadas de un punto P cualquiera x, y, ¿cierto? Sino que también podemos, a partir de aquí, encontrar, pues, hasta cierto punto la distancia o la longitud de cada lado recto. Recordemos que un lado recto, pues, es el lado que se genera a partir del foco. Entonces, primero que nada, la longitud de cada lado recto será igual a C sobre A, donde ya conocemos C y también ya conocemos A. Y también hay una variable extra, que es la que llamamos excentricidad, ¿cierto? Que también es C sobre A, donde C es a la 2 más b a la 2 y esto sobre, como dijimos, a. Vamos a realizar un ejemplo en donde vamos a tener en consideración todas estas variables que hasta el momento hemos utilizado para las ecuaciones ordinarias o pues las ecuaciones que se toman en una hipérbola ordinaria. Entonces, en nuestro ejemplo vamos a tener los siguientes puntos. Primero que nada, conocemos los vértices, donde el vértice es 0,3 y 0,-3. Y conocemos también los focos, donde el foco es 0,5 y el foco prima es 0,-5. Ahora, simplemente con esto ya podemos realizar la recta, o bueno, el lugar geométrico. Recordemos que siempre que tengamos un ejercicio debemos hacer la figura. Entonces, tenemos nuestro plano cartesiano y vamos a graficar primero que nada estos puntos. El vértice es 0,3, es decir, 0 en x, 3 en y. 1, 2, 3. Este punto es el primer vértice.
Ahora miremos el segundo. B' es 0, menos 3. 0 en X, 1, 2, 3 en Y. Este punto que está acá será el que denominamos el vértice prima. Ahora miremos los focos. El primer foco es 0,5. Digamos acá en 3, 4, 5. Este será el que consideremos el foco. Y menos 5, ese será el foco primo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra gráfica en este caso ya no es como las estábamos mirando anteriormente, sino es esta. Y ya realizamos, simplemente conociendo los puntos tanto del vértice como del foco, nuestra gráfica de la hipérbola. Ahora, nos están pidiendo que a partir de estos valores que ya conocemos, pues hallemos la ecuación de la hipérbola. Es decir, no nos están pidiendo un punto en específico, sino nos están pidiendo como tal, pues la ecuación. Entonces, recordemos que nosotros ya conocemos la ecuación, que es y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x a la 2 sobre b a la 2 es igual a 1, ¿no? Ahora, con esto es bastante sencillo de encontrar la ecuación, ¿sí? Recordemos que, primero que nada, a es la distancia que existe desde el origen hasta los vértices. Entonces vamos a colocar nuevamente nuestra gráfica que acabamos de hacer, un poquito más simplificada para que reconozcamos a qué nos estamos haciendo referencia. Entonces, este es el origen y aquí encontramos el vértice. Este es el vértice prima, acá encontramos el foco prima y aquí encontramos el foco. Entonces, nuevamente, A es la distancia que existe entre el origen y el vértice. Esto acá es A. Y nosotros nos damos cuenta que esa distancia es 3. Por lo tanto, acá sería 3 al cuadrado. O 3 por 3, 9, ¿no? Entonces sería y al cuadrado sobre 9 menos x al cuadrado sobre b al cuadrado. Nuevamente, ¿de dónde tomamos b? Recordemos que b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. A al cuadrado ya lo conocemos, recordemos que a es la distancia, ¿no?, desde el origen hasta el vértice, es decir, 3. Y c al cuadrado es la distancia que existe entre los focos, es decir, del origen hasta f, que en este caso es 5. Entonces, c es 5 por 5, es decir, 25, menos 3 por 3, 9, ¿cierto? Acá coloqué una 3 por 3, 9. Y esto nos da un valor total de 16. Como estamos hablando de b al cuadrado, esto es igual a b al cuadrado, pero queremos en realidad b, entonces simplemente sacamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 16 es 4, 4 por 4 es 16, por lo tanto b es igual a 4. Y ya con esto pues simplemente lo colocamos acá. Aunque aquí si nos damos cuenta, b al cuadrado es 4 por 4 es 16, es decir, 16 igual a 1. Ya con esto pues fácilmente podemos llegar a la ecuación general, puede ser de y al cuadrado, puede ser de x al cuadrado, o de x o de y. Es decir, ya encontramos la ecuación de esta hipérbola en específico, ¿sí? Ahora, podemos encontrar también las distancias de los lados, ¿sí? Recordemos que nosotros dijimos que la distancia del lado recto o la excentricidad es igual a c sobre a. Entonces, c sobre a será c, que es la distancia entre los focos, es decir, 5, sobre a, que es 3, la distancia entre los vértices. Ya tenemos la respuesta. Y esta es la que nosotros denominamos excentricidad o también muchas veces la distancia al lado recto. Ahora, para evaluar esta temática vamos a realizar un ejercicio muy similar, pero lo realizarán ustedes. El ejercicio es el siguiente. Tenemos una hipérbola con un vértice en 2,0 y un vértice prima en, evidentemente, menos 2,0. Por otro lado, tenemos unos focos en, el primer foco 3,0 y el segundo foco en menos 3,0. Simplemente tendremos que encontrar la ecuación de esa hipérbola
y también su excentricidad. Y eso sería todo. Entonces, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.